La frecuencia con que en la consulta encontramos pacientes, niños o adultos con datos clínicos de reflujo, nos obliga a buscar un auxiliar diagnóstico para corroborar si nuestro paciente tiene algún grado de reflujo que requiera tratamiento médico o quirúrgico, por lo cual es de suma importancia el apoyo radiológico para mejorar nuestra terapéutica y manejo. A continuación tengo el honor de presentar al doctor Saúl Sánchez Hernández, radiólogo, jefe de la unidad de radiología del Centro de Imagenología, maestro de múltiples generaciones de médicos del Hospital Siglo XXI, amigo y colaborador en el Hospital Infantil Privado, quien nos hablará de del fascinante tema de la serie Esófago Gastroduodenal, para lo cual pido un caluroso aplauso. Buenas noches. Créanme que es un gusto para mí estar aquí y que muchos de ustedes que son enormes amigos míos estén conmigo. Muchas gracias. Bueno, el tema lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Vamos a ir hablando de la serie propiamente y junto con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Un poquito de historia. El doctor Francis William administró bismuto administró bismuto con leche y pan para ver cómo caminaba eso en el estómago de un niño. Después en Suiza utilizaron gas o CO2 para hacer visible el esófago, que es el órgano más difícil en la serie esófago gastroduodenal. Aquí, asimismo, en México, se usó en los años 50 y 60 la palabra calasia. Los cirujanos del Hospital Infantil de México era lo que acostumbraban decir para los pacientes que tenían reflujo. La siguiente, por favor. Esto es lo que vamos a utilizar en el estudio. Medios de contraste, que es sulfato de bario, o medios de contraste hidrosoluble. Aquí dice que en la etapa pediátrica no se ocupa, pero como los niños tragan tanta cantidad de gas cuando hacemos el estudio, pues hagan de cuenta que es un doble contraste fisiológico. Aquí les vamos a hacer la serie. ¿Cuáles son los síntomas que tienen los niños a los que les vamos a hacer el estudio? Básicamente los pacientes con problemas respiratorios, que son faringoamigdalitis de repetición, sinusitis, otitis, estridor laringio. Hace poquito vino una niña que la doctora Fanny Ramos no sabíamos qué era, pero resultó un estridor laringio y fue quirúrgico ese tratamiento. Los síntomas de tracto digestivo pues son múltiples, son regurgitaciones, vómitos, llanto excesivo, sangrado, síndrome de Sandifer, hipo. Y los síntomas diversos, ahí podemos hablar de síndrome de muerte súbita, irritabilidad extrema del paciente, insomnio, como los más importantes. La definición es un estudio con exploración de bario, desde la boca hasta la unión duodeno-yeyunal. La utilidad pues, es muy importante porque sirve para la mecánica de la deglución, ver la anatomía y motilidad de los diferentes segmentos del tracto digestivo superior, es decir, desde la boca hasta el intestino delgado. ¿Qué hacemos para preparar a los niños? Ayuno total, dependiendo de la edad del paciente. Un recién nacido de 3 a 4 horas, niños más grandes de 6 a 8, en fin. Pero aquí es importante que los papás sepan que vienen a un estudio, no vienen a un tormento. ¿Sí?
es difícil que los papás acepten a veces que los pongamos desnudos en una mesa fría, dura y con un biberón que no están acostumbrados. Pero pues, así hay que hacerlo, y ni modo. Pero para que las mamás acepten está difícil. Pero yo les pediría que cuando van a mandar un paciente, expliquen, mire señora, va a un estudio, no va a la cámara de tortura. Antes de meter medio de contraste, tomamos una radiografía para ver qué vamos a encontrar. En el caso de la imagen de la izquierda, perdón, a ese niño no le hicimos ninguna serie, le hicimos un ultrasonido porque tenía una hipertrofia de píloro. El estómago tan dilatado nos decía que había problemas, pero era porque el vaciamiento gástrico estaba retenido. Y en la otra placa, pues el estómago es pequeño y hay cantidad de gas normal. Entonces, ya vamos a la serie propiamente. Aquí las fases de la deglución, que a pesar de que nunca la piden, nosotros sí la buscamos, por una razón, porque los papás dicen que escupe las cosas. Pues no lo escupe, es un reflejo normal. Entonces hay que meterle bien el chupón para que el niño levante la lengua y abata el paladar blando y el bolo alimenticio se vaya a la orofaringe. En ese momento se detiene la respiración y el bolo corre por el esófago por la faringe hacia el esófago, y esa es la mecánica de deglución normal. El esofagograma comienza en el esfínter esofágico superior, donde está el músculo cricofaringio, y además de otros músculos que están alrededor de la faringe. Entonces, aquí estamos viendo prácticamente todas las fases de la mecánica de la deglución. La parte de arriba, cómo está el bario entrando por la boca, hay un espasmo en el cricofaringio, en el cuello, y después cómo se abre el espasmo y llega hasta el estómago. Aquí estamos viendo los mecanismos, los movimientos del esófago. Los primarios, que son una onda rápida que abre, y el secundario es para la presión y baje el bolo alimentario. El tercerismo, pues generalmente son en pacientes ya con esofagitis crónica, que no vamos a ver en este caso. Los desórdenes de la motilidad esofágica básicamente son el espasmo esofágico. Aquí lo estamos viendo en la parte inferior del primer imagen, cómo se cierra el esófago y después abre. A veces los pacientes tienen un espasmo tan severo que es imposible fácilmente relajar el esófago. Este es otro caso donde estamos viendo un espasmo en la parte media del esófago y cómo está abriendo poco a poco. Este es una estenosis por un no estoy bien. Tenía un lipoma por fuera del esófago, entonces se veía un estrechez del esófago en la parte inferior, y en la parte de abajo es un paciente posoperado de funduplicatura. Esta es una broncoaspiración. Ahí se ve, creo que
En la parte superior se ve cómo pasa el contraste a las vías superiores y ahí se pinta el bronquio izquierdo. Y en la parte de abajo, no, es que ya no sé cómo se hace esto. Újule. ¿Cómo le hago para mover la imagen de la parte de abajo? Ahí está. En la parte de abajo, en la parte de la derecha, cómo está el espasmo por pacientes que está postoperado de puntopicatura. Ahí está. Ahora vemos el aspecto de la distensión del estómago. Ustedes ven la parte de arriba, está chiquito, pero el niño comenzó a tragar aire en forma descomunal y vean cómo el mismo estómago, el tamaño que tiene. Y hay ocasiones en que los radiólogos que no conocen esto dicen que tiene gastromegalia. Y esto pues no es un error de concepto, nada más es el estómago que se dilata. También tenemos que ubicar el píloro y la referencia del arco duodenal, que debe estar en concordancia con la columna vertebral. Ahí estamos viendo en las imágenes de abajo, en la columna, en la parte izquierda, y cómo tienen que estar siempre en contacto, bueno, no en contacto, en referencia con la columna. En las 4 imágenes de arriba, en el estómago distendido, vemos el píloro y la relación del duodelno con la columna vertebral. Y este es, para fines prácticos, cómo deberíamos tener. Son 2 proyecciones, una donde está el fondo gástrico con doble contraste y la otra donde está el antro y el píloro con doble contraste, y es un evento de reflujo gastroesofágico. Aquí el punto importante es que nosotros, para lograr el estudio, procuramos que el niño esté tranquilo, porque es como si estuviera en su casa, porque si lo forzamos no vamos a lograr nada. Entonces, eso es muy importante, que los padres estén conscientes de eso. Aquí vamos a ver, según Macaulay y John, vamos a ver hasta cómo es la clasificación de reflujo. Habitualmente es el reflujo hasta el tercio inferior. Vemos cómo la unión esofagogástrica está abierta y sube el vario, entra, sube y baja, y no vemos el ascenso hasta arriba. Esto lo considerarían grado 1, pero pues yo mejor prefiero decir hasta dónde y la frecuencia para que el clínico adopte la conducta terapéutica correcta. Reflujo arriba de la carina, que sería en la parte de los 2 de derecha y del centro, y el esófago cervical, que es el que está más a la izquierda. Aquí en este caso también evaluamos el ángulo de His, que es el ángulo que se forma con el fundus del estómago. Y esto es importante para los cirujanos, porque quiere decir que ese niño no tiene reserva anatómica para contemplar el ascenso de la comida. Aquí, en el de la izquierda, vean ustedes el ángulo de His y cómo sube el vario hasta la boca. El punto importante en todos estos casos es que logramos que
niños estén tranquilos. Eso es básico para poder lograr el estudio, porque si los papás están que el campeón o la muñequita y que no se porten bien, pues se portan muy mal y no cooperan, pero no cooperan porque los papás no quieren que cooperen. El otro caso, pues, está hasta los aretes, ahí se ven los aretes de la niña. ¿Sí? Aquí el punto importante es decir que para el diagnóstico de reflujo, la serie gastroduodenal cuenta en el 85% de los casos. Sin embargo, hay otros mecanismos, otros procedimientos que avalan o son más certeros, pero implican mucho problema clínico o de atención. Una es la peroximetría, donde meten un catéter a través de la boca al esófago y tiene que estar 24 horas con el catéter el niño. Entonces, pues es un poquito problemático eso, pero hay que hacerlo. Pero ese es el estándar de oro para el reflujo gastroesofágico. La otra es la endoscopía del sistema digestivo y una broncoscopía para ver si el deglute y esa deglución se va a los pulmones. La última, o el estudio de motilidad, y uno más, que es la gamografía, que sirve para ver el vaciamiento del estómago. Pero si nosotros cooperamos bien con el paciente, y el paciente coopera con nosotros, y hacemos los mismos procedimientos siempre, vamos a obtener un buen resultado. Generalmente, hay unos médicos que dicen, no, pues es que tú haces lo mismo y siempre me reportas lo mismo. Le digo, pues sí, pero es que tú me mandas un paciente que piensas que tiene reflujo, pues yo hago lo mismo para demostrarte que tiene reflujo. Si no te demuestro que no tiene reflujo, pues no tiene reflujo y se acabó, ¿no? Pero siempre hay que hacer lo mismo para que resulte bien el examen. Y por último, pues darles las gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias. Lástima que ese letrerito se lo robaron.